Bueno, seguimos. Clase 5, parte 2. La clase 5, parte 2. Bien, en la clase pasada habíamos visto el potencial, la energía potencial eléctrica cuando tú tenías placas. No me gustó. La energía potencial eléctrica si tú tenías placas paralelas, es decir, una placa positiva y otra placa negativa aquí. Entonces se genera un campo eléctrico entre ellos y tengo una carga de prueba Q sub 0 positiva que la muevo desde este punto hasta este punto. Y también lo habíamos visto con cargas fijas, es decir, lo vimos para placas y para cargas. Tenemos una carga de prueba Q sub 0 aquí, en el punto A, y la desplazamos hasta el punto B. En este caso, tu energía potencial eléctrica era E por Q sub 0 por Y. Déjame ver mi acordeón. Sí. Sí. Y en este caso, tu energía potencial eléctrica era 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de Q por Q sub 0 entre R. Aquí ya tengo yo las dos fórmulas de energía potencial eléctrica que vi hace ratito. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de potencial eléctrico? El potencial eléctrico se define como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Las unidades son voltaje, para esto era joules. Entonces el potencial eléctrico se define, aquí lo voy a poner, como se denota con V, o sea de volts, que es igual a la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Entonces para estos casos en específico yo puedo sacar las fórmulas. No le puse aquí. Si cabe. Sus unidades serían volts y es igual a joules sobre coulomb. Haciendo esta división yo tengo para este caso que sería U sobre Q sub 0. Es decir, U vale esto, entonces sería Q sub 0 por EY sobre Q sub 0. Y esto es igual a E por Y. Es decir, mi energía potencial eléctrica para placas paralelas sería E por Y. Aquí. Si te fijas, ya no depende de la carga, solo de las posiciones de Y, nada más. Es decir, la energía potencial eléctrica, el potencial eléctrico no va a depender de las cargas, solo de la posición. Vamos a este caso. El potencial eléctrico sería igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q sub 0, entre R sobre carga de prueba, Q sub 0. Carga de prueba se me va con carga de prueba y me quedaría entonces 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de Q sobre R. Este sería mi potencial eléctrico cuando tengo cargas puntuales. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de Q sobre R. Y entonces ya tengo dos fórmulas de energía de potencial eléctrico. Vuelvo a repetirte. El potencial eléctrico se refiere a la energía potencial eléctrica por unidad de carga. El libro lo define de la siguiente manera. Lo anotas, por favor. Dice, el potencial de A con respecto a B, se refiere a los puntos A y B, es igual al trabajo que debe efectuarse para desplazar con lentitud una unidad de carga de A a B contra la fuerza eléctrica. Vamos relacionando el potencial eléctrico con el trabajo. Bueno, hasta aquí espero que esté claro. Voy a borrar. Déjenme ver si me conviene borrar. Sí me conviene, pero este todavía no. Te voy a decir por qué. Esta era para una carga de prueba, una sola. Digo, pero para un punto fijo, uno. Cuando tú tienes varios puntos, lo que haces es una superposición de posiciones. Es decir, en este caso, cuando tienes un conjunto de cargas, el potencial eléctrico sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 sumatoria de I de QI a RI, donde I se refiere a las posiciones. Posición I puede ir de 1 hasta el número de posiciones que tengas de cargas. 1, 2, 3, 4, entonces sería esto sumatorio, entonces vas a ir sumando todos los demás. Esto es solo para una sola carga. El potencial eléctrico para una sola carga. Pero vamos entendiendo, para que no se confundan, cuál es la diferencia entre energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Más rapidito. Yo tengo aquí una carga fija y tengo el campo eléctrico alrededor de ella.
Hasta acá también, pero me interesa este lado. Voy a trabajar solo con este lado. Yo pongo mi carga de prueba aquí, Q sub 0. Lo detengo y tengo una energía potencial eléctrica aquí. Energía potencial eléctrica se refiere a U. Pero ¿qué pasará si a la misma distancia, tengo la misma distancia, es decir, es el mismo radio? Lo voy a borrar porque lo voy a hacer. Pero es el mismo radio. Aquí tengo dos cargas de prueba. U, ya habíamos definido que era K, bueno, para no andar poniendo 1 sobre 4pi, K es 1 sobre 4pi epsilon sub 0, de Q por Q entre R. Esta es la otra Q, la carga de prueba, Q sub 0, entre R. R es la misma, pero aquí es Q, acá es doble Q. Entonces, tu energía potencial eléctrica en este caso sería el doble de acá. Entonces, tendrías 2 energía potencial eléctrica, el doble. Pero si yo aquí tengo 3 cargas, o sea, 3 cargas de prueba, de acuerdo con esto, este sería el triple. Entonces, tu energía potencial eléctrica serían 3 veces la energía potencial eléctrica de este. Pero, ¿qué pasará con el potencial eléctrico en estos 3 puntos? El potencial eléctrico se define como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Entonces aquí el potencial eléctrico sería directo. U entre Q sub 0. Y ya tengo mi potencial eléctrico aquí. Pero ¿cómo será el potencial eléctrico aquí cuando tengo dos cargas? Tengo dos cargas y 2 veces la energía potencial eléctrica. Hacer la división es 2 veces la energía potencial eléctrica de este comparado con este. Y 2 veces la carga de prueba. El 2 se va con el 2 y me queda lo mismo que aquí. Es decir, el potencial eléctrico no va a depender del número de cargas, solo de la posición. Aquí, ¿cómo sería tu potencial eléctrico? Serían 3 veces el potencial eléctrico y 3 veces la carga. 3 se va con 3 y te queda U sobre Q sub 0. Es decir, lo mismo que aquí, lo mismo que aquí. El potencial eléctrico no depende de la cantidad de cargas. La energía potencial eléctrica sí, pero el potencial eléctrico no. ¿Estamos? Sí. Ok, seguimos. Espero que ya pueda borrar. Que ya borré. Bien. Ahora vamos a hablar, ya que sabemos qué es el potencial eléctrico. Hice unos dibujitos. Ah, no, espérenme. Les voy a dar un formulazo. Confíen en mí, que así es. La confianza es importante para que lo nuestro funcione. Es que no hay tiempo con los videos. No se puede deducir todo tan rápido, pues. Hay una fórmula que relaciona el potencial eléctrico con el campo eléctrico, que es B de A menos B de B, o sea, el potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B, es igual a la integral de A a B del campo eléctrico por el diferencial de longitud, y se refiere a los desplazamientos longitudinales. Esta es una fórmula que relaciona el potencial eléctrico con el campo eléctrico. Ahora, ya habíamos visto que el trabajo del punto A al punto B, si nosotros lo dividimos por unidad de carga, podemos relacionar el trabajo con el potencial eléctrico, la diferencia de potencial. Es decir, tú ya sabías que es el negativo de delta U sobre Q sub 0. El negativo de delta U sería U de A menos U de B, este sobre Q sub 0 y este sobre Q sub 0. Y tienes la definición del potencial eléctrico, o sea, U sobre Q. U sobre Q, o sea, energía potencial eléctrica por unidad de carga. En el punto A, energía potencial eléctrica por unidad de carga en el punto B. Es decir, tienes potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B. Y aquí ya relacionamos el potencial eléctrico en términos del trabajo. Ya tenemos otra relación, entonces ya tendremos una en términos del campo eléctrico y otra en términos del trabajo realizado para mover la carga del punto A al punto B. Ahora, déjenme dar otro tema. Voy a pegar aquí unos dibujitos. No me doy chance de imprimir nada. No se vayan no me vayan a criticar. O critiquen, de todos modos me vale. Ya lo hice. Es este. No me gustó. Lo voy a pegar al otro lado.
Acá lo voy a pegar. Me tienen haciendo dibujos ustedes, como en la primaria. Como no tener cartulina, pues en hojas. ¿De qué? Y es este. Tenemos, por ejemplo, una carga de prueba positiva. Genera un campo eléctrico alrededor de la carga. O sea, una alteración en las propiedades eléctricas que rodean la carga. ¿Qué pasará con el potencial eléctrico? El potencial eléctrico que obtenemos cargas puntuales sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de Q sobre R. Esa sería la fórmula de tu potencial eléctrico. Pero vamos analizando qué sucede conforme te acercas y conforme te alejas. Aquí es directo. Si R es grande, R grande te da un potencial eléctrico pequeño. Está la inverso. R grande, B pequeño. Es decir, en este caso, si R es grande, mira, grande. Entonces, el potencial eléctrico es pequeño. O sea, si R es grande, R es pequeño. Pero ¿qué pasará cuando R va disminuyendo? Si R es cada vez más pequeño, mira, pequeño, entonces, y está al inverso, R pequeño, entonces B grande. Entonces B, o sea, el potencial eléctrico se hace más grande. Conforme tú te estás acercando, tu potencial eléctrico se está haciendo más grande. Y acá es a la inversa. Si tú estás en la carga y te vas alejando, el potencial eléctrico se va haciendo cada vez más pequeño. Esto es cuando la carga de prueba es positiva. Pero ¿qué pasará con la carga de prueba negativa? En este caso, con la carga de prueba negativa, te quedaría el negativo, por el negativo de la carga, lo voy a poner aquí fuera de una vez, de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de Q entre R. Este negativo es por la carga, ¿eh? En vez de poner aquí la carga negativa, nada más la saqué. ¿Qué pasará si R es grande? Si R es grande, R grande, B es pequeña, pero es negativa. Entonces, en este caso, B pequeña, pero negativa. Entonces, yo, si posiciono mi eje coordenado, R grande y R pequeño, pequeño pudiera ser un valor negativo de menos 0.5. Es un valor solo simbólico, solo para ejemplificar, vamos. Pero, ¿qué pasará si R es pequeño? Es decir, R es grande y la carga está acá. R pequeño, lo que va a pasar es que B es grande, pero es negativo. Entonces, B más negativo. Es decir, este es el 0. Más negativo pudiera ser menos 100. Si R es pequeño, menos 100. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál de los dos sería más positivo, por decirlo de alguna manera? Este sería más positivo, o sea, casi está con los positivos. Este sería más negativo. Por eso es que tienes aquí este término. B disminuye si nos acercamos. Es decir, B se va a estar haciendo más pequeño cada vez que te vas acercando. Si te acercas, R es más pequeño. Y B disminuye quiere decir que cada vez es más negativo. Menos 100, menos 200, menos 300. Acá dice que B aumenta si nos alejamos. Es decir, cuando nos estamos alejando, es decir, R es más grande, B aumenta, es decir, se está haciendo menos 0.5, menos 0.4, menos 0.3. Se está acercando más al eje positivo. Como se acerca más a los valores positivos, es más grande, aumenta. Esa es la relación entre el potencial eléctrico y las posiciones con las cargas.